Pusimos a prueba a 7 inteligencias artificiales, ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini, Perplexity, Copilot y Claude, para generar relatos cortos de horror. Se les dio la libertad de elegir el tema, desarrollo y estilo narrativo que consideren más adecuado para esta tarea. Los temas son los que las inteligencias artificiales consideran más aterradores para las personas. Disfruta esta recopilación de horror proveniente de lo más profundo y retorcido de los circuitos electrónicos, chips y servidores que almacenan a estas redes inteligentes. DeepSeek. El reflejo que respira. La primera vez que Adrián lo notó fue un martes por la tarde, mientras se afeitaba frente al espejo del baño. La cuchilla resbaló sobre su mejilla izquierda, arrastrando espuma y vello, cuando el reflejo de su mano derecha, la que sostenía la navaja, tembló levemente. No fue un movimiento brusco, sino un espasmo imperceptible, como si los músculos bajo su piel de plata hubiesen cobrado vida propia. Adrián se detuvo, inclinó la cabeza y observó su doble. El reflejo lo imitó, pero la navaja en su mano brilló un instante más de lo normal, como si la luz se hubiera quedado atrapada en su filo. Bajó la mirada hacia su propia mano, estable, firme. Respiró hondo y atribuyó el incidente al cansancio. Llevaba 3 noches sin dormir, escribiendo a deshoras, y sus ojos estaban tan secos que le escocían. Los días siguientes trajeron más anomalías. Adrián comenzó a encontrar objetos fuera de lugar. Su taza de café aparecía en el estante equivocado, las perchas de la ropa giraban hacia direcciones opuestas, y una madrugada, despertó con la sensación de que alguien había estado sentado a los pies de su cama. El colchón aún conservaba el calor de un cuerpo ajeno. Se levantó, revisó cada rincón del departamento, las puertas con cerrojo, las ventanas selladas, y no halló nada. Pero al regresar a la habitación, la lámpara de su mesilla de noche parpadeó 3 veces, como si algo, desde dentro del foco, estuviera guiñándole un ojo. La gota que desbordó el vaso ocurrió una semana después. Adrián trabajaba en su novela, tecleando frenético en la oscuridad de su estudio, cuando el sonido comenzó, un raspado lento y húmedo, como de uñas arrastrándose sobre yeso. Provenía de la pared frente a él. Encendió la lámpara y contuvo el aliento. La superficie blanca estaba intacta, pero el ruido continuó, sincronizado ahora con algo que goteaba detrás de él. Se volvió. En el espejo que colgaba sobre el escritorio, su reflejo no lo estaba mirando. Tenía la cabeza inclinada hacia el teclado, los dedos suspendidos sobre las teclas, pero sus ojos, oscuros y vidriosos como pozos de aceite, se clavaban directamente en Adrián. La boca del reflejo se abrió, despegando los labios con un chasquido mucoso, y un hilo de saliva negra escurrió sobre la letra J. Adrián se levantó de un salto, derribando la silla. El reflejo, sin embargo, permaneció sentado. No fue hasta que Adrián gritó, un sonido gutural, más animal que humano, que el doble reaccionó, imitando su postura y su terror con una demora de 2 segundos. Pero ya era demasiado tarde. Adrián había visto la verdad. No estaba solo. Decidió cubrir los espejos. Cortó sábanas viejas y las clavó sobre cada superficie reflectante, incluyendo la pantalla del televisor apagado y los marcos de las fotos que mostraban su rostro. Pero aquella noche, mientras yacía en la cama con las luces encendidas, escuchó el crujido de la tela desgarrándose. Se incorporó, helado. Las sábanas que cubrían los espejos se desprendían una por una, flotando hacia el suelo como fantasmas que se rinden. Tras ellas, los cristales brillaban anormalmente, emitiendo una luz lechosa que iluminó la habitación. Adrián quiso correr, pero sus piernas eran de plomo. Observó, paralizado, cómo las superficies empezaron a respirar. Se abultaron hacia adelante, como membranas a punto de reventar, y en cada una de ellas emergió una silueta. Eran todas él. Sus reflejos salieron de los espejos arrastrándose, deslizándose sobre el piso como babosas con extremidades humanas. Sus cuerpos estaban desnudos, la piel translúcida y húmeda, y sus ojos no tenían iris ni pupila, solo un blanco opaco que emitía un brillo tenue. Uno de ellos se detuvo frente a la cama y alzó la cabeza hacia Adrián. Su mandíbula se desencajó con un crujido de cartílago, y de su garganta brotó una voz que era un calco de la suya, pero distorsionada, como si la hubieran grabado y reproducido bajo el agua. Estabas tan ocupado escribiendo sobre monstruos que no notaste cuando te convertiste en uno. Adrián logró gritar entonces. Se lanzó fuera de la cama, esquivando las garras que intentaron asir sus tobillos, y corrió hacia la puerta. Las criaturas lo persiguieron, reptando a una velocidad imposible, sus torsos retorciéndose en ángulos que ningún humano podría soportar. Al cruzar el umbral de la cocina, Adrián tomó un cuchillo de la encimera y se volvió, blandiéndolo frente a sí.
Los reflejos se detuvieron, formando un semicírculo a su alrededor. Sus cabezas se inclinaron al unísono, estudiando el arma con curiosidad infantil. Entonces, el que había hablado antes sonrió. Sus dientes eran pequeños y afilados, como clavos oxidados. «Eso no funcionará», dijo, y de las paredes, el techo, incluso del microondas apagado, surgieron más figuras. Cientos de ellas, todas iguales, todas con su rostro. Adrián retrocedió hasta quedar acorralado contra la nevera. Las criaturas se acercaron, y cuando el primer dedo gelatinoso tocó su pantorrilla, Adrián sintió que su piel se fundía con el contacto, como cera bajo una flama. El dolor fue insoportable, un fuego que le devoraba desde dentro. Cayó de rodillas, y los reflejos se abalanzaron. Lo último que vio, antes de que su visión se nublara por completo, fue a las criaturas arrastrándolo hacia el espejo del pasillo. Su espalda tocó el cristal, y en lugar de romperse, este cedió como una superficie viscosa. Adrián fue absorbido, hundiéndose en una oscuridad fría y espesa. Cuando despertó, estaba atrapado detrás del espejo, observando el mundo a través de un velo gris. Al otro lado, uno de los reflejos, ahora idéntico a él, hasta el lunar en la mejilla derecha, se servía una taza de café, sonriendo mientras escribía en su computadora. Adrián golpeó el cristal, gritó, suplicó, pero el reflejo no lo miró. No hasta días después, cuando, pasando frente al espejo, se detuvo y sus ojos se encontraron con los de Adrián. Entonces, el doble alzó la mano y deslizó un dedo sobre el cristal, dibujando una sonrisa con el vapor de su aliento. Ahora Adrián vaga en el no lugar entre los reflejos, un laberinto de cristales infinitos donde otros como él flotan, silenciosos y enloquecidos. A veces, cuando alguien en el mundo real se mira demasiado fijo en un espejo, Adrián se acerca, golpeando el cristal con manos que ya no son del todo sólidas. Pero los vivos solo ven su propio reflejo, hasta que un día, sin saber por qué, notan que algo está mal. Que la imagen en el espejo tarda un segundo más en parpadear. Que sonríe cuando ellos no. Y para entonces, ya es demasiado tarde. El reflejo que respira siempre gana. ChatGPT. Vive lo que temes. El viento arañaba los cristales rotos del viejo sanatorio como si buscara escapar de su propia ira. La noche se había abaratado de sombras, y un frío tan espeso que parecía filtrar el aire hasta rasgarlo. Nadie recordaba cuándo dejaron de encender las luces en aquel edificio apartado, más allá del linde del bosque. Decían que, en lo más profundo de sus pasillos, en el ala oeste, los susurros de antiguas voces resonaban como plegarias desviadas hacia la locura. La curiosidad llevó a Clara hasta la verja oxidada. Su linterna, encendida a medias, arrojaba un foco tembloroso que apenas desdibujaba las formas enmohecidas de las paredes. Cada paso sobre el empedrado suelto producía un crujido sordo que vibraba en su pecho, un tamborileo de advertencia que hubiera hecho retroceder a cualquier persona cuerda. Pero ella había venido a retar a lo desconocido, a entregarse al vértigo de lo que estuviera a la espera. Atravesó el vestíbulo principal, donde el techo amenazaba con ceder en un mar de polvo y vigas carcomidas. En las vitrinas, libros de registros médicos y fotografías descoloridas yacían diseminados, como si hubieran sido arrojados por manos invisibles. Las figuras de los retratos parecían torcerse al movimiento de su linterna, esbozando sonrisas quebradas, ojos vacíos que exhalaban reproche. Subió por la escalera central, cuyos escalones crujían con lamentos. A cada peldaño, su respiración resonaba en el silencio, un eco de su propia ansiedad. Apenas llegó al primer rellano, un golpe seco hizo vibrar las tablas derruidas. Se giró, la linterna osciló, y por un instante percibió algo, una sombra que se abrió paso, deslizada contra la pared, con un contorno indeciso. Quiso gritar, pero el asombro le secó la garganta. Continuó adelante, decidida. Sabía que la verdad que buscaba no sería amable. Atravesó puertas colgando de sus goznes y entró en una sala de muros moteados, manchados por humedad o sangre vieja, nadie lo sabía. Allí, en medio de la estancia, un viejo tocadiscos, con la aguja rotada, pedía ser guarecido en medio de la penumbra. Clara se acercó y, con temblor, limpió el polvo de la bandeja. Al darle cuerda, el sonido chirriante retumbó tan fuerte que creyó que las paredes se fracturarían. Pero, en el instante en que la música comenzó, un murmullo acompañó cada nota, voces, suplicios,
gemidos que se elevaban como condenados arrastrados por cuerdas invisibles. La melodía creció en insistencia hasta convertirse en un grito cautivo. Clara retrocedió, tropezó con un camastro oxidado y cayó de rodillas. El tic-tac de un reloj ausente se fundió con el rasgueo de violines desafinados, y las grietas del suelo comenzaron a abrirse, como bocas hambrientas. Entonces la vio, una figura encorvada, cuyo rostro no era más que piel estirada sobre un cráneo sin forma. No tenía ojos, solo cavidades que exudaban un humo negro, lentísimo, como tinta que emana de la realidad. Clara quiso levantarse, pero sus piernas se negaron a obedecer. La figura avanzó, desplazando el aire en un suspiro de desesperación. Cada paso resonaba como si pisara los huesos de todos los muertos que yacían bajo aquel edificio. La criatura alzó un brazo delgado y, en sus dedos, sostenía una gota de líquido brillante, parecido a una lágrima suspendida en el aire. Sin cambiar su respiración hueca, la dejó caer sobre el tocadiscos. La música se detuvo de inmediato, reemplazada por un silencio tan denso que parecía absorber la luz de la linterna. El humo se enroscó sobre la aguja y, mientras se evaporaba, la figura giró sobre sí misma, como empujada por una ráfaga de viento interno. Alzó su rostro hacia Clara, y en ese instante el mundo se deshizo, rostros de antiguos pacientes, rostros de doctores pálidos, gestos de súplica y de furia, todos convergieron en el suyo con la violencia de 1000 recuerdos rotos. El corazón de Clara latió frenético. Quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en la barrera de su cuello. La figura acercó su rostro al suyo, un aliento gélido le quemó la piel. Entonces una ráfaga de imágenes invadió su mente, lobotomías realizadas con martillos oxidados, susurros al oído de enfermos convulsos, ríos de llanto en salas de cuarentena. Cada imagen era un eco que palpitaba con dolor. Se sintió tan diminuta, tan insignificante, hundida en un océano de desesperación ancestral. Trató de cerrar los ojos, pero la figura había infiltrado su visión. Vio cómo sus manos se alargaban, tornándose en raíces que se anclaban a la madera del suelo. Del cráneo, del que pendían mechones quebrados de cabello, brotaron hilos de sombra que se enredaron en las vigas del techo, jalando la penumbra hacia abajo. El aire se espesó y la humedad se condensó en gotas heladas que cayeron al suelo con un golpetear sordo. Entonces la voz llegó, clara, como un trueno amortiguado: «Vive lo que temes». Y al pronunciarlo, infiltró en ella un torrente de angustia que le escocía los pulmones. En su mente resonó el eco de su propio nombre, repetido como un conjuro maldito. Sintió las garras de sus peores pesadillas arañando su razón, la soledad infinita, la oscuridad despiadada, el vacío de no ser más que un susurro en un cosmos indiferente. En un impulso de supervivencia, Clara alzó el brazo y lanzó la linterna hacia la figura. La carcasa de metal rechinó contra la pared y estalló en un fulgor efímero. El haz de luz chocó con el vacío de los ojos de la criatura, que retrocedió un instante, como herida por su propia esencia. Ese vacío se cerró en un fruncido de sombras, y un alarido cavernoso reverberó por todo el sanatorio. Clara se incorporó con un temblor espasmódico, agarró su linterna de repuesto y echó a correr. Las puertas se cerraban a su paso, como si el edificio entero la empujara hacia el exterior. El aire vibraba con la promesa de un abrazo mortal. Tras cada zaguán, percibía a la figura siguiéndola, surgida de la nada, deslizándose por los muros. Su aliento pesado olía a enfermedad antigua, y el sonido de sus huesos crujiendo era una sentencia. Por fin vio el ventanal destrozado que daba al patio. Con el pulso desbocado, se lanzó contra él, apartando astillas y cristales. Un grito ahogado estalló en su garganta cuando sintió algo rozarle el talón. La figura, extendida como una sombra viviente que emergía del interior, avanzó con una lentitud inexorable, una cadencia hipnótica de pesadilla. A cada paso, el suelo temblaba. Clara se abrió paso al exterior y rodó sobre el césped húmedo. Jamás había sentido el aire tan liberador y, sin embargo, tan frío. Se incorporó tambaleante y miró hacia la ventana. El sanatorio estaba en silencio, inmutable, como si nadie lo habitara. No había rastro de la criatura, ni luz, ni voz. Solo aquel muro de oscuridad, impenetrable y absoluto. Con las piernas bamboleantes,
Corrió hacia el bosque. Detrás de ella, el viento siguió arañando los cristales, reclamando lo que era suyo. Cada vez que giraba la cabeza, le parecía ver un brillo fugaz, un contorno que desaparecía tan pronto como lo reconocía. No se atrevió a detenerse hasta estar segura de que no había nada acechando entre los árboles. Cuando alcanzó la carretera, cubierta de niebla baja, se apoyó en el guardarraíl. El sudor le goteaba por la nuca y el corazón amenazaba con estallar. Tenía las manos cubiertas de sangre, no la suya, sino quizás la que el sanatorio había derramado en su locura. Alzó la vista al edificio, cuyas ventanas oscuras parecían ojos vigilantes. Una voz suave, apenas un susurro, se deslizó por su nuca. «Te lo advertí». Clara sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Sus músculos se tensaron y, por un instante, creyó que la niebla formaba un rostro que la observaba desde la distancia. Sin pensarlo, emprendió la huida de nuevo, dejando atrás aquel monumento de dolor y secretos podridos. Nunca supo cómo llegó a la ciudad más cercana, ni cuánto tiempo tardó en recobrar el habla. Pero juró no volver jamás, aunque en sus sueños, y en las noches en que la oscuridad se hace espesa, vuelve a escuchar el crujido de las puertas del sanatorio, el lamento de la aguja sobre el tocadiscos y el aliento hueco de algo que le susurra: entre las sombras, vive lo que temes. Y sabe, con certeza, que allí, en aquel lugar olvidado, la espera algo aún más antiguo, dispuesto a reclamar su nombre. Grok, el eco del olvido. En el pequeño pueblo de San Lorenzo, donde las calles adoquinadas se perdían entre las sombras de los viejos sauces, vivía un hombre llamado Esteban. Era un individuo común, de esos que pasan desapercibidos en la multitud, con una vida monótona que giraba en torno a su trabajo como bibliotecario. Sin embargo, su existencia estaba a punto de cambiar de una manera que ni él ni nadie en San Lorenzo podría haber imaginado. Todo comenzó una noche de otoño, cuando el viento susurraba secretos entre las hojas secas. Esteban regresaba a casa después de cerrar la biblioteca, caminando por el sendero habitual que bordeaba el antiguo cementerio del pueblo. A pesar de ser un hombre racional, siempre había sentido un escalofrío al pasar por allí, especialmente en noches como aquella, cuando la niebla se enroscaba alrededor de las tumbas como un manto fantasmal. Esa noche, algo era diferente. Mientras caminaba, oyó un sonido tenue, casi imperceptible, como un eco lejano de pasos que no eran los suyos. Se detuvo, aguzando el oído, pero el sonido cesó. Continuó su camino, atribuyéndolo a su imaginación, pero el eco regresó, más cercano, más insistente. Giró la cabeza, esperando ver a alguien siguiéndolo, pero no había nadie. Solo la niebla y las sombras danzantes de los árboles. Al llegar a casa, intentó olvidar el incidente, pero el eco persistía en su mente, como una melodía obsesiva. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el eco se transformó en un susurro, una voz apenas audible que murmuraba palabras ininteligibles. Esteban se incorporó en la cama, sudando frío, convencido de que alguien estaba en su habitación. Encendió la luz, pero no había nadie. La voz cesó, dejando solo el silencio opresivo de la noche. Los días siguientes trajeron más eventos inexplicables. Objetos en su casa aparecían movidos de lugar, puertas que se cerraban solas, y siempre, ese eco de pasos que lo seguía a donde quiera que fuera. Esteban comenzó a dudar de su cordura. ¿Estaba imaginando todo? ¿O había algo más, algo siniestro acechándolo? Decidió hablar con el padre Miguel, el párroco del pueblo, conocido por su sabiduría y su conocimiento de lo oculto. El padre lo escuchó atentamente, frunciendo el ceño ante cada detalle. Esteban, lo que describes me preocupa, dijo el padre Miguel. Hay leyendas en este pueblo sobre almas en pena que vagan por el cementerio, buscando redención o venganza. Tal vez hayas despertado algo. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Esteban, desesperado. Debes rezar y mantener la fe. Y si es posible, evita pasar por el cementerio de noche. Pero Esteban no podía evitar el cementerio, su camino a casa lo obligaba a bordearlo. Intentó cambiar de ruta, pero siempre terminaba frente a las rejas oxidadas, como si una fuerza invisible lo atrajera. Una noche, mientras caminaba apresuradamente, el eco de pasos se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces susurrantes. De repente, la niebla se disipó, revelando una figura espectral frente a él. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, su rostro pálido y demacrado, sus ojos hundidos y llenos de una tristeza infinita. «Ayúdame», susurró la mujer con una voz que parecía venir de ultratumba. Esteban retrocedió,
aterrorizado, pero la mujer avanzó hacia él, extendiendo una mano esquelética. «Ayúdame a recordar», insistió. «¿Quién eres?», logró articular Esteban. «Soy Elena, condenada a vagar por la eternidad. He olvidado mi pasado, mi vida. Necesito recordar para poder descansar». Esteban, a pesar del miedo, sintió una punzada de compasión. Tal vez si ayudaba a esta alma en pena, el tormento cesaría. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Debes encontrar mi diario. Está enterrado con mi cuerpo. Léelo y ayúdame a recordar». Esteban asintió, aunque la idea de profanar una tumba le repugnaba. Pero la desesperación lo impulsó a actuar. Al día siguiente, armado con una pala y una linterna, se dirigió al cementerio al anochecer. Buscó la tumba de Elena, guiado por la descripción que ella le había dado, una lápida con un ángel llorando. La encontró en un rincón olvidado del cementerio, cubierta de musgo y maleza. Con manos temblorosas, comenzó a cavar. La tierra estaba húmeda y pesada, y cada palada parecía una eternidad. Finalmente, golpeó algo duro, el ataúd. Con cuidado, levantó la tapa, revelando los restos de Elena. Entre los huesos, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero. Lo tomó y, sin mirar atrás, regresó a casa. Esa noche, se sentó a leer el diario a la luz de una vela. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero la escritura era legible. Elena narraba su vida en el pueblo, su amor por un hombre llamado Tomás, y cómo su felicidad se vio truncada por una tragedia. Tomás había sido acusado falsamente de un crimen y ejecutado. Elena, destrozada por el dolor, se quitó la vida, esperando reunirse con él en el más allá. Pero su alma quedó atrapada, condenada a vagar sin descanso. Mientras Esteban leía, las palabras parecían cobrar vida. Podía sentir la angustia de Elena, su amor perdido, su desesperación. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y en ese momento, la habitación se llenó de una presencia fría y ominosa. Elena apareció ante él, pero ya no era la figura triste y suplicante. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su boca se torció en una sonrisa cruel. «Gracias, Esteban», dijo con una voz que ya no era un susurro, sino un rugido gutural. «Al leer mi diario, has liberado mi verdadero ser. No soy un alma en pena, sino un demonio atrapado en este plano por siglos. Ahora, gracias a ti, soy libre». Esteban intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo inmovilizó. El demonio se acercó, su forma cambiando, volviéndose más grotesca y aterradora. Su piel se desprendía, revelando carne putrefacta y huesos expuestos. Un olor nauseabundo llenó la habitación. «Tu compasión fue tu perdición», siseó el demonio. «Ahora, tu alma me pertenece». Con un movimiento rápido, el demonio clavó sus garras en el pecho de Esteban, arrancándole el corazón. El dolor fue indescriptible, pero lo peor fue la sensación de vacío, de ser despojado de su esencia. Esteban cayó al suelo, su cuerpo sin vida, mientras el demonio se desvanecía en la oscuridad, llevándose su alma a los abismos del infierno. Pero la historia no termina aquí. Al día siguiente, los vecinos encontraron el cuerpo de Esteban, pero no había señales de violencia. La autopsia determinó que había muerto de un paro cardíaco. Sin embargo, aquellos que se aventuraban cerca del cementerio por la noche juraban escuchar un eco de pasos y susurros, y algunos decían ver la figura de un hombre vagando entre las tumbas, con una expresión de terror eterno en su rostro. Y así, el eco del olvido continuaba, esperando a la próxima alma compasiva que cayera en su trampa. Claude, la sombra que susurra. El último paciente del día había cancelado su cita, y el doctor Martínez agradeció silenciosamente ese pequeño respiro en su agotadora rutina. Llevaba 3 noches sin dormir bien, despertándose empapado en sudor frío, con la sensación de que algo observaba desde los rincones oscuros de su habitación. La consulta quedaba sumida en un silencio inquietante cuando los últimos rayos del sol de octubre se filtraban por las persianas. Guardó el expediente que revisaba y decidió aprovechar estos minutos para cerrar los ojos. Solo un momento. El golpeteo suave en la puerta lo despertó. Desorientado, miró su reloj, 7:45 de la tarde. Había dormido casi 1 hora. El consultorio debería estar cerrado ya. ¿Quién es?, preguntó, recomponiendo su postura. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer entrada en años, delgada hasta rozar lo esquelético, con un vestido negro que colgaba de sus hombros como si fuera 2 tallas más grande. Su rostro, pálido y rígido, contrastaba con unos ojos oscuros que parecían absorber la luz. «Disculpe la hora, doctor», dijo con una voz áspera, casi susurrante. Su enfermera me permitió pasar. Mencionó que tenía un espacio.
Martínez frunció el ceño. Laura, su enfermera, nunca haría algo así sin consultarle primero, y menos aún después del horario de consulta. Además, ella se había marchado hace más de una hora. Debe haber algún malentendido, comenzó a decir, pero la mujer ya había tomado asiento frente a él, colocando sus manos huesudas sobre el escritorio. No le quitaré mucho tiempo. Solo necesito que me ayude a interpretar unos estudios, dijo, extrayendo de un sobremanila varias radiografías. Ningún médico ha podido explicarme qué significa esto. Por cortesía profesional, Martínez tomó las placas y las elevó hacia la luz. Eran radiografías craneales, pero algo en ellas le produjo un escalofrío inmediato. En lugar del típico esquema óseo, las imágenes mostraban una masa oscura, como un denso humo negro que parecía moverse dentro del cráneo, extendiéndose en filamentos que invadían los espacios donde debería estar el tejido cerebral. Esto no parece una radiografía convencional, murmuró, tratando de mantener la compostura. ¿Dónde se realizó estos estudios? La mujer ignoró su pregunta. ¿Ve esas sombras, doctor? Están creciendo. Las siento moverse cuando duermo. Su voz adquirió un tono más profundo. A veces me susurran cosas. Martínez apartó la mirada de las extrañas imágenes para observar a su inesperada visitante. Bajo la luz artificial del consultorio, su piel tenía un tono grisáceo, y pequeñas venas negras se marcaban en su cuello, como raíces oscuras que ascendían hacia su mandíbula. Señora, creo que debería dirigirse a urgencias. Esto requiere atención inmediata y... Ya estuve allí, lo interrumpió. Me enviaron a casa. Dijeron que estaba perfectamente sana. Una sonrisa tensa se dibujó en su rostro. Pero usted puede verlo, ¿verdad? Usted sabe que hay algo dentro de mí. El médico sintió que la temperatura del consultorio descendía varios grados. Intentó mantener la calma, aunque un miedo irracional comenzaba a apoderarse de él. ¿Desde cuándo experimenta estos síntomas? La mujer ladeó ligeramente la cabeza, como considerando la pregunta. Desde que empecé a ver la sombra. Primero en mi casa, en las esquinas donde la luz no llega. Luego en mi cama, inclinándose sobre mí mientras dormía. Hizo una pausa. Ahora está dentro de mí, y pronto estará en todas partes. Martínez sintió un nudo en la garganta. Algo en la forma en que la mujer describía aquella sombra resonaba con sus propios temores nocturnos de los últimos días. Es curioso, doctor, continuó ella. Elegí venir a usted porque la sombra me lo sugirió. Dijo que usted ya la había vislumbrado. El médico se levantó abruptamente, derribando su silla. Creo que nuestra consulta ha terminado. Debo pedirle que se retire. La mujer no se movió ni un centímetro. Simplemente lo observaba con aquellos ojos vacíos. ¿Ha notado que su sombra a veces se mueve cuando usted está quieto? ¿O que en ocasiones parece tener una forma ligeramente distinta a la suya? Martínez sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Lo que describía la mujer era exactamente lo que había estado experimentando últimamente, aunque se había convencido de que eran alucinaciones producto del estrés y el cansancio. No sé de qué habla, respondió secamente. Claro que lo sabe, insistió ella, y por un instante, Martínez creyó ver algo moverse bajo la piel de su rostro, como si algo se retorciera debajo. La sombra lo escogió hace semanas. Lo ha estado preparando. Un ruido metálico desde el pasillo sobresaltó al médico. ¿Quién más está aquí?, preguntó, con la voz temblorosa. Nadie más, doctor. Solo nosotros. La mujer se puso de pie con un movimiento fluido, casi antinatural. Y, por supuesto, las sombras. Martínez se dirigió hacia la puerta, decidido a terminar aquella perturbadora situación, pero se detuvo en seco al notar que su propia sombra, proyectada por la lámpara de escritorio, no seguía sus movimientos. Permaneció inmóvil contra la pared, aunque él estuviera en medio de la habitación. ¿Qué demonios?, susurró, con el corazón martilleando en su pecho. No se alarme, doctor. Es solo el comienzo de la transformación. La mujer dio un paso hacia él, y Martínez retrocedió instintivamente. Todos experimentamos lo mismo. Primero la sombra se separa, luego comienza a susurrar, y finalmente, se convierte en algo más. En ese momento, la luz del consultorio parpadeó y se apagó durante un segundo. Cuando volvió, la mujer estaba a centímetros de él, tan cerca que podía sentir su aliento frío contra su cara. Pero lo que lo paralizó de terror fue ver que la sombra de ella en la pared no reflejaba su figura humanoide, sino una masa deforme con múltiples extremidades alargadas. ¿Qué es usted?, murmuró Martínez, incapaz de moverse. Ya no soy un... ¿qué?, doctor. Soy un conducto.
Como pronto lo será usted. La mujer extendió una mano hacia el rostro de Martínez, y él observó horrorizado cómo sus dedos se alargaban de manera imposible, volviéndose negros y viscosos. Las sombras han estado esperando durante milenios, buscando una manera de manifestarse en nuestro plano. Y encontraron un método, a través de nosotros. Martínez intentó gritar, pero su voz se ahogó cuando algo frío y viscoso tocó su mejilla. No era la mano de la mujer, sino algo que parecía emerger de la sombra en la pared, algo que se estiraba hacia él como un tentáculo de oscuridad pura. No luche, doctor. Solo lo hace más doloroso. La voz de la mujer sonaba ahora distorsionada, como si varias voces hablaran al unísono. Pronto entenderá. Pronto verá el mundo como nosotros lo vemos. Con un esfuerzo sobrehumano, Martínez logró apartarse y corrió hacia la puerta, pero al abrirla se encontró con un pasillo completamente oscuro. Las luces que deberían estar encendidas estaban apagadas, y en la oscuridad, podía distinguir formas que se movían, sombras que parecían tener voluntad propia. No hay escapatoria, dijo la mujer detrás de él. Las sombras están en todas partes ahora. Y usted ha sido elegido para ser uno de sus anfitriones. Martínez cerró la puerta de golpe y buscó frenéticamente su teléfono móvil. Marcó al número de emergencias con dedos temblorosos, pero en lugar del tono de llamada, escuchó un extraño susurro que parecía provenir del mismo dispositivo. El susurro se intensificó hasta convertirse en una cacofonía de voces distorsionadas que repetían palabras incomprensibles. Dejó caer el teléfono y se volvió hacia la ventana, su última esperanza de escape. Pero al acercarse, vio su propio reflejo en el cristal, y lo que observó lo dejó petrificado. Su sombra no lo imitaba. En cambio, levantaba lo que parecían ser brazos deformes hacia su cuello, mientras una sonrisa imposiblemente ancha se dibujaba en lo que debería ser su rostro sombrío. Martínez sintió un frío atroz subir por su espalda, un frío que se extendía por sus extremidades y nublaba su mente. Intentó moverse, pero su cuerpo ya no le respondía. Con horror, comprendió que estaba perdiendo el control sobre sí mismo. Ya ha comenzado, dijo la mujer, ahora a su lado, observando el reflejo de ambos en la ventana. Pronto seremos más. Y luego, muchos más. En el cristal, Martínez vio cómo su propia sombra parecía desprenderse de él, adoptando una forma autónoma que se movía de manera errática, como si probara su nueva libertad. Quiso gritar, pero de su boca solo emergió un susurro idéntico al que había escuchado en su teléfono. «Bienvenido, doctor», susurró la mujer, mientras su forma comenzaba a disolverse en la oscuridad. «Ahora usted también es una sombra que susurra». Y mientras la conciencia de Martínez se desvanecía, consumida por aquella oscuridad invasora, lo último que percibió fue su propia voz, distante y ajena, susurrando palabras que no provenían de su mente. «Busca a los otros. Tráelos a la oscuridad. Las sombras deben crecer». 3 días después, una enfermera encontró el consultorio del doctor Martínez vacío. Su agenda mostraba que había programado 10 nuevos pacientes para esa semana, todos en horarios nocturnos. En las semanas siguientes, varios de esos pacientes reportaron síntomas similares: insomnio, la sensación de ser observados y, lo más perturbador, la impresión de que sus sombras a veces se movían por voluntad propia. Para entonces, nadie sabía del paradero del doctor Martínez. Pero en los rincones oscuros de la ciudad, en los callejones sin luz y en las habitaciones donde las personas dormían, algo se movía. Algo que susurraba. Algo que crecía. Y esperaba. Perplexity. La sombra que respira. El viento aullaba entre las grietas del cañón como un animal herido, arrastrando consigo partículas de arena que arañaban el rostro de Ernesto. Con cada paso, sus botas se hundían en la tierra suelta del sendero, un camino que desaparecía bajo sus pies tan pronto como lo pisaba. Había llegado a aquel paraje remoto de la Sierra Madre Occidental para documentar formaciones geológicas, pero ahora, tras el derrumbe que bloqueó la entrada de la cueva, solo ansiaba salir vivo. La linterna de su casco proyectaba un círculo tembloroso sobre las paredes de basalto, revelando vetas de cuarzo que brillaban como dientes afilados. El aire olía a humedad y óxido, un aroma metálico que se le adhería a la garganta. Ernesto apretó el walkie-talkie contra su pecho, aunque sabía que era inútil. Desde que la roca sepultó el túnel, las ondas de radio se perdían en el silencio de la montaña. Avanzó gateando por un conducto angosto, sintiendo como las paredes se estrechaban hasta oprimirle los hombros. El sudor le corría por la espalda, frío como el tacto de una mano ajena. De repente, un crujido. No provenía de las piedras, sino de algo que se movía asterisco detrás asterisco de él, arrastrándose con la lentitud deliberada de un depredador.
Ernesto contuvo la respiración. El sonido cesó, pero ahora distinguía otro, una exhalación profunda, ronca, como si las propias entrañas de la tierra estuvieran jadeando. Giró la cabeza lentamente, iluminando el túnel con la linterna. Nada. Solo la oscuridad compacta, esa que parece tener peso y densidad. Siguió avanzando, pero a los pocos metros, el conducto desembocó en una cámara circular. Sus ojos se dilataron, el lugar estaba cubierto de huesos. No restos arqueológicos, sino esqueletos recientes, algunos aún con jirones de ropa y equipo de espeleología. Uno de los cráneos mostraba fracturas radiales, como si algo lo hubiera reventado desde dentro. El pánico le cerró el estómago. Quiso retroceder, pero el túnel por el que había entrado ya no estaba. En su lugar, una pared lisa de roca, caliente al tacto y pulsante, como si contuviera un corazón gigante. Ernesto golpeó la superficie con los puños, gritando hasta que la voz se le quebró. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo, la respiración. Ahora más cerca, acompañada de un goteo espeso que resonaba en la cámara. La linterna parpadeó. En el instante de oscuridad, algo le rozó la nuca, una textura gelatinosa, fría, que dejó un rastro de viscosidad sobre su piel. Se volvió, iluminando bruscamente el espacio. En el centro de la cámara, una figura se alzaba. No era humana, aunque tenía su altura. Su cuerpo, una masa informe de sombras líquidas, se retorcía como humo atrapado en un frasco. Donde deberían estar los ojos, dos hendiduras brillaban con un fulgor amarillento, y su boca, si es que podía llamarse así, era un abismo circular lleno de filamentos negros que se agitaban como gusanos. La criatura emitió un gemido gutural, una frecuencia tan baja que Ernesto sintió vibrar sus muelas. Luego, avanzó. Corrió hacia el único pasadizo visible, una grieta apenas más ancha que su cuerpo. Las paredes le arañaban los brazos, pero no se detuvo. Tras él, el sonido de la respiración se multiplicó, como si docenas de pulmones se inflaran acompasadamente. La grieta se ensanchó de pronto, llevándolo a una caverna colosal. Estalactitas pendían del techo como estalagmitas invertidas, y en el suelo, charcos de agua negra reflejaban su luz de manera distorsionada. Ernesto se adentró en la oscuridad, pero al mirar atrás, vio que la criatura no lo seguía. En vez de ello, se había detenido en la entrada, observándolo fijamente. Los filamentos de su boca se enroscaban en el aire, como si probaran su miedo. Fue entonces cuando comprendió, no lo mataría de inmediato. Lo estaba arrinconando, disfrutando de su terror como un gato juega con un ratón. Las horas se diluyeron. Ernesto vagó por pasillos que se retorcían en espirales imposibles, subiendo donde deberían bajar y bifurcándose en direcciones que desafiaban la gravedad. A veces, la criatura aparecía frente a él, bloqueando el camino, obligándolo a desviarse hacia nuevos laberintos. Otras, la escuchaba susurrar en su oído con una voz compuesta de crujidos y silbidos, palabras en una lengua que le quemaba la mente. El hambre y la sed le nublaban el juicio. En un momento, creyó ver a su hermano menor, muerto hacía una década, de pie en un recodo. La figura lo llamó con su voz, pero cuando Ernesto estuvo a punto de tocarlo, se deshizo en una nube de moscas. La criatura reía entonces, un sonido que resonaba en sus huesos. La linterna comenzó a fallar. En los interludios de oscuridad, sentía que algo se le enredaba en las piernas, tentáculos efímeros que lo agarraban solo para soltarlo al recuperarse la luz. Cuando por fin las baterías se agotaron, Ernesto se desplomó contra una pared, temblando. La respiración de la criatura lo rodeó, proveniente de todas direcciones a la vez. Un olor a podredumbre dulzona lo inundó, y entonces, los filamentos lo tocaron. Penetraron por sus fosas nasales, sus oídos, la comisura de los ojos. No dolían, pero la sensación de invasión, de ser ocupado, lo hizo gritar. Vio imágenes que no eran suyas, civilizaciones antiguas adorando pozos sin fondo, sacrificios humanos arrojados a la tierra para calmar algo que dormía bajo las montañas. Vio cómo la criatura, en eras pasadas, había sido despertada por la sangre, y como ahora, en la modernidad, se alimentaba de algo más abstracto y delicioso, la desesperación. Los filamentos se retiraron. Ernesto jadeó, sintiéndose vacío, como si parte de su esencia hubiera sido extraída.
La criatura se materializó frente a él, sus ojos amarillos brillando con avaricia. Abrió su boca abismo, y esta vez, Ernesto no resistió. Se dejó absorber, sintiendo como su cuerpo se disolvía en la oscuridad. Pero no murió. Cuando despertó, estaba de vuelta en la cámara circular, rodeado de huesos. Su cuerpo estaba intacto, salvo por un único cambio, ya no necesitaba respirar. Y, sin embargo, cada cierto tiempo, un impulso irrefrenable lo obligaba a inhalar profundamente, aspirando no aire, sino algo más denso, más vital. Algo que solo encontraba en los seres vivos. La criatura, satisfecha, lo observaba desde las sombras. Había encontrado un nuevo cazador. Ernesto esperó. Pronto, escuchó voces humanas resonando en los túneles. Un grupo de excursionistas, tal vez, u otro equipo de investigación. Se relamió, si es que aún tenía lengua, y se preparó para recibirlos. La cueva tenía hambre. Y él, su nuevo guardián, también. Gemini. El susurro constante. Elías llevaba una vida de tranquila monotonía en una casa unifamiliar, una más entre tantas en la apacible extensión suburbana. Cada mañana, el ritual se repetía con una precisión casi quirúrgica, el sonido del despertador a las 6, el café preparado con la misma marca y cantidad, la lectura del periódico en el sillón orejero junto a la ventana que daba al jardín delantero, donde los rosales, cuidados con esmero, desplegaban sus pétalos en una promesa de normalidad. Sin embargo, en los últimos días, una sombra sutil se había deslizado en la pulcra rutina de Elías, una sensación escurridiza de que algo no encajaba, como una nota discordante en una melodía familiar. A veces, al doblar un pasillo, tenía la fugaz impresión de que una figura se desvanecía en la penumbra, o percibía un leve olor a humedad en habitaciones siempre ventiladas, detalles minúsculos que su mente racional intentaba descartar como trucos de la imaginación. Pero la persistencia de estas anomalías comenzaba a erosionar la placidez de su existencia, sembrando en él una semilla de inquietud que germinaba lentamente en los rincones oscuros de su conciencia. La casa, que siempre había sido su refugio, empezaba a susurrar secretos inaudibles. Por las noches, un leve rasguño parecía emanar de las paredes, un sonido sutil, casi imperceptible, que sin embargo lo mantenía despierto, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Intentaba localizar su origen, pegando el oído a la fría superficie del papel pintado, pero el sonido escurría, moviéndose como un ratón escurridizo detrás del zócalo. Otras veces, era un murmullo indistinto lo que lo sobresaltaba en la quietud de la noche, como si alguien susurrara su nombre desde la habitación contigua, aunque sabía que estaba solo. La percepción del tiempo también se había vuelto inestable. Había mañanas en las que juraba que la noche anterior había durado una eternidad, marcada por un insomnio tenaz, mientras que otras, las horas se evaporaban sin dejar rastro, dejándolo con la desconcertante sensación de haber perdido fragmentos de su propia existencia. Esta sensación de desorientación se extendía al espacio, en ocasiones, al regresar del trabajo, tenía la vaga impresión de que la distribución de los muebles en su salón había variado ligeramente, un cuadro descolgado unos centímetros, una silla ligeramente girada, alteraciones mínimas que su mente luchaba por racionalizar, pero que contribuían a una creciente sensación de que su entorno familiar se estaba volviendo ajeno. La soledad, que antes había sido una elección confortable, se transformaba ahora en un aislamiento opresivo, un vacío donde sus dudas y temores resonaban sin encontrar eco ni consuelo. Los incidentes se volvieron más frecuentes, teñidos de una cualidad onírica que desdibujaba los límites entre la vigilia y el sueño. Objetos aparecían en lugares donde no los había dejado, solo para desaparecer al instante siguiente, como si la casa jugara con su cordura. Por ejemplo, su llavero, que siempre dejaba sobre la cómoda del recibidor, amanecía inexplicablemente sobre la mesa de la cocina, o un libro que recordaba haber puesto en su mesilla de noche aparecía apilado en la estantería del salón. Sus sueños se intensificaron, poblados de imágenes vívidas y perturbadoras que al despertar dejaban una persistente sensación de angustia, como si los fragmentos de una pesadilla se hubieran adherido a su conciencia. En uno recurrente, se veía a sí mismo atrapado en un laberinto de pasillos idénticos,
con puertas que se abrían y cerraban solas, y una sensación creciente de ser observado por algo invisible. Esta sensación de control perdido, de ser un mero peón en un juego cuyas reglas desconocía, comenzaba a dominar sus pensamientos. La idea de que su propia casa, el lugar que debía ser su santuario, se había convertido en una prisión invisible, donde su voluntad se diluía ante fuerzas desconocidas, lo llenaba de un terror frío y paralizante. La vívida imaginería de sus pesadillas se filtraba en su vida diurna, tiñendo su percepción de la realidad con sombras de paranoia y desesperación. Llegó un punto en que Elías no pudo seguir negando lo que estaba sucediendo. No se trataba de su imaginación jugándole una mala pasada, sino de una sutil pero constante manipulación de su realidad. La confrontación no fue con un monstruo de carne y hueso, sino con una comprensión escalofriante. Estaba atrapado en un ciclo de control invisible, una sensación de que sus acciones y pensamientos ya no eran enteramente suyos. Tuvo un instante de lucidez aterradora, una epifanía que le reveló la naturaleza de su prisión. No era un encierro físico, sino una invasión silenciosa de su propia autonomía, una fuerza que lo manejaba como a una marioneta desde las sombras de su propia mente o quizás desde algún rincón oscuro de su hogar. Esta comprensión, en lugar de liberarlo, lo sumió en un terror aún más profundo. ¿Cómo luchar contra un enemigo que no se mostraba, que actuaba a través de la distorsión de su propia percepción? La naturaleza existencial de su horror se hizo palpable. Su lucha ya no era por la supervivencia física, sino por la preservación de su propia identidad, por la reafirmación de su voluntad en un mundo que parecía conspirar para arrebatársela. Se enfrentaba a la fragilidad de la realidad misma, a la aterradora posibilidad de que su mente se hubiera convertido en su propio carcelero, o peor aún, en el campo de juego de una entidad invisible y manipuladora. La historia culminó no en una explosión de terror visible, sino en un silencio opresivo, en la aceptación tácita de una realidad distorsionada. Elías se encontró en un estado de intensa angustia psicológica, susurrando incoherencias a las paredes que parecían observarlo con una malevolencia silenciosa. Su mirada, antes viva y curiosa, ahora reflejaba una paranoia consumidora, una certeza sombría de que ya no era dueño de sí mismo. La línea entre el sueño y la vigilia se había desdibujado por completo, y vagaba por su casa como un fantasma en su propio velatorio, susurrando súplicas inaudibles a un controlador invisible. El final llegó sin una resolución clara, dejando al lector con una sensación persistente de inquietud. ¿Sucumbió Elías por completo a la manipulación? ¿Logró en algún momento vislumbrar la verdad detrás de su tormento? La respuesta quedó suspendida en el aire, como una sombra que se niega a disiparse, invitando a reflexionar sobre la aterradora fragilidad de la autonomía y el poder insidioso de lo desconocido. La última imagen fue la de Elías, inmóvil en el centro de su salón, con la mirada perdida en un punto invisible, un susurro constante escapando de sus labios, un eco silencioso de la batalla perdida por el control de su propia mente. Copilot, la casa de los ecos, en el corazón de un pueblo olvidado por el tiempo, donde las calles de adoquines se desmoronaban bajo el peso de los años, se alzaba una casa que nadie osaba mencionar. Era una estructura de madera ennegrecida, con ventanas que parecían ojos vacíos y un tejado que se inclinaba como si quisiera susurrar secretos al suelo. Los lugareños la llamaban la Casa de los Ecos, aunque nadie recordaba quién le había dado ese nombre. Una noche, un hombre llamado Esteban llegó al pueblo. Era un forastero, un viajero que buscaba historias para llenar las páginas de su libro. Al escuchar los murmullos sobre la casa, su curiosidad lo llevó a cruzar el umbral que nadie más atrevía a cruzar. El aire dentro era denso, cargado de un olor a humedad y algo más, algo metálico. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado la madera con desesperación. Pero lo que más llamó su atención fue el silencio. No era la ausencia de sonido, sino un vacío que parecía absorber incluso el ruido de sus propios pasos. Esteban encendió una linterna y avanzó. Cada habitación estaba vacía, pero no del todo. Había una presencia, algo que se movía en los bordes de su visión, siempre fuera de su alcance. En el piso superior, encontró una habitación cerrada con llave. La puerta estaba cubierta de símbolos tallados, ninguno de los cuales reconocía. Con un esfuerzo, logró abrirla. Dentro,
El aire era más frío, y en el centro de la habitación había un espejo. Era antiguo, con un marco de hierro forjado que parecía retorcerse como si estuviera vivo. Al acercarse, vio su reflejo, pero algo estaba mal. Su imagen no lo seguía. Mientras él se inclinaba hacia adelante, su reflejo permanecía inmóvil, observándolo con ojos que no eran los suyos. De repente, el reflejo sonrió. Esteban retrocedió, pero el espejo comenzó a vibrar. Una grieta apareció en la superficie, y de ella emergió una mano, pálida y huesuda. Antes de que pudiera reaccionar, la mano lo agarró y lo arrastró hacia el cristal. Gritó, pero el sonido fue devorado por el silencio. Cuando los lugareños encontraron la casa al día siguiente, estaba vacía. El espejo seguía allí, pero ahora mostraba algo nuevo. Un rostro atrapado en su superficie, con ojos llenos de terror. Era Esteban, condenado a ser parte de la Casa de los Ecos para siempre. ¿Cuál fue tu relato favorito? Házmelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal.